Como de Hola, costumbre, profe. a nuestras compañeras, a Abril, a la Vale, que está ahí, también la veo, a ver quién más veo, a Brenda, habrá algunas otras, ¿no? Bueno, en la primera pantalla están ellas, a Paulita, a Calvo, a Valentina y bueno, varias, ¿no? Varias. Y Sharon también, y a nuestros compañeros, como siempre, ¿no? Al Fede, que está ahí con su cámara encendida. Hola Fede, ¿qué tal? Buen día. Hola, profe, buen día. Liceo, a Augusto, que está también con su cámara encendida, a la Fer, que recién la veo aparecer, a Carlitos, a Agustín Liendo, bueno, a todos, ¿no? A todos. Conversemos primero de cuestiones del parcial. Martes que viene a las 11, parcial. Ya les mandé las condiciones ahí en una síntesis apretada al grupo de WhatsApp. O sea, si ustedes están en el grupo, pueden ver más o menos ahí que va a haber algunas preguntas y que va a haber opciones y que va a haber algunas cosas a desarrollar también. Lo importante es que, bueno, si tienen la pregunta y las opciones, tienen que elegir la opción. Si tienen la pregunta y tienen un lugar para escribir, van a tener que teclear. No tienen que hacer gráficos, no tienen que mandar fotos después de nada. Es decir, solamente escribir ahí. Hay unas cuestiones de tiempo importantes. No entendemos que el tiempo es el suficiente porque hemos dado esta cantidad de preguntas con este tiempo suficiente, ya lo hemos visto. Y como que anda para poder hacer las cosas tranquilo pensando, pero escribiendo rapidito, ¿no? O sea, tampoco es cuestión de estar viendo el tiempo ahí. Eso es en cuanto al parcial de teoría. Los temas son los mismos que los del práctico. Hay una parte de geometría analítica, hasta cónicas inclusive. Hay algunas cosas como puntuales, las ecuaciones, o sea, no tiene sentido que las ecuaciones te las tengas macheteadas ahí en un montón de fórmulas que tengas alrededor de la computadora, porque cuádricas no vamos a hacer aún. Cuádricas no, vamos a dejarlo, o lo vamos a dejar para el próximo parcial o una cosa así. La parte de cuádricas no entra para el... Andes. Perdón, de nuevo. Unidades 6 y 7, sí, así es. Les decía, no tiene sentido que tengan escritas las fórmulas, porque fórmulas, no te voy a preguntar la ecuación de tal. Te voy a dar, te puedo dar algún ejemplo, te puedo decir, bueno, a ver, dame la forma canónica de la elipse y, bueno, vos que tengas con una condición, entonces no va a ser la ecuación que está en el apunte. Así que bueno, en ese sentido, no tiene mucha idea de que no es buena idea tenerlas escritas las formas. Sí hay que saberse de memoria, o sea, tenés que tener una super idea del tema de las excentricidades. Hay una pregunta puntualmente compleja de responder, pero no es que la pregunta sea compleja, sino es que la respuesta está mal encarada. Pero fíjense, a ver, denme un segundo, gente, disculpen. Disculpen, gente, pero estaba saludando a alguien que se iba. Disculpen. Les decía, hay una pregunta que es como compleja para contestar, porque cuando yo corrijo el examen siempre me doy cuenta de eso. Yo pregunto siempre qué es la excentricidad. Y muchos de ustedes, y esa es una de las preguntas a desarrollo, y muchos de ustedes, o muchos compañeros nuestros dicen, bueno, la excentricidad en la elipse es C sobre A, haciendo C tal cosa y A tal otra. No, eso no es la excentricidad.
La excentricidad no es una fórmula. No es el parámetro que, dependiendo de la cónica, es cuánto se aleja una circunferencia. La excentricidad es precisamente un número que relaciona un parámetro, decía el Augusto, está bien, un parámetro, hasta me aguantaría que dijeran parámetro. Por ahí la palabra parámetro es más para, por ejemplo, ¿viste el coeficiente de fricción en física? Eso es un parámetro. Es un número determinado ya para un par de superficies, por ejemplo, en el caso de la física. Bueno, en el caso de la elipse, por ejemplo, la circunferencia sí sería un parámetro, la excentricidad, pero en el caso de la circunferencia sí, pero en el caso de la elipse no, porque es un número entre dos números Claro, reales. sería uno. Entonces, El la palabra parámetro de no parámetro hay que ser tener constante cuidado. vendría a ser Fede, perdón, de nuevo. que no lo podríamos considerar como parámetro al no ser constante en la elipse, ¿no? Igual que en la Claro, hipérbole. por eso te decía, la palabra parámetro me parece que hay que dejarla. Es la relación, porque es un cociente de números, es la relación que indica tal cosa, que indica la deformación o que indica cuánto alejado de una circunferencia está una elipse. Ese tipo de definiciones tienen que buscar para dar. No pongan que la excentricidad es una fórmula, porque eso seguro que está bastante mal. Puede ser la relación entre la distancia del centro al foco. Fíjate, Carlitos, eso que vos me pones es una fórmula. Mira, Carlos Nagy pone en el chat. Es la relación entre la distancia del centro al foco y la distancia del centro al vértice. Eso es una fórmula. Tienen que buscar algo que no relacione, que no dé cocientes de distancias. Porque una cosa es cómo se calcula y otra es lo que es. El concepto en palabras. Gente, de todas formas, si el Carlos Nagy pone este concepto de excentricidad, yo no lo voy a poner incorrecto, pero es la diferencia entre tenerlo bien y escribirlo bien. Y viste lo que siempre decimos, vos vas a ser ingeniero. Y los ingenieros hacen todo perfecto, no hacen bien, hacen perfecto. Entonces hay que prepararse para eso. Entonces, no digo solamente que te tendrías que sacar siempre 10, no estoy hablando del 10, estoy hablando de que todos los días tenemos que tratar de mejorar un poco nuestro lenguaje, nuestra forma de escribir, nuestra forma de presentación, en ese sentido. O sea, estaría mal si, por ejemplo, ponemos, además de la definición de que se representa con epsilon y se calcula con c, que es, bueno, la distancia entre el foco y, como dijo Nagy, que es la distancia entre el foco al vértice, dividido a, que es el lado recto. Sí. No, está bien. Todo lo que agreguen después del concepto, está bien. Ah, ok. Vos podés poner el concepto este y la forma de cálculo es esta, con un dibujito al lado. Recuerden que las cuestiones de geometría, los conceptos de geometría, a veces van con un lado. Si no puedes dibujar, tenés que decir qué cosas son cada cosa. Pero bueno, ya veremos. A ver. Eso en cuanto a la excentricidad. El resto de las cosas es sentarse a estudiar. Este no es un parcial difícil. No es un parcial difícil. Es bastante cuadradito todo lo que te puedo preguntar. O sea, te voy a preguntar esto y casi siempre la respuesta está correcta porque está en el entorno de lo que es. Las opciones no, en las opciones si no marcas la perfecta está mal. Sí, Augusto, te escucho. Yo tengo una duda con el tema de estudiarme el nombre, por ejemplo, no sé si va a tomar, por ejemplo, qué ecuación es tal, o por ejemplo, que nos da la fórmula de distancia de un plano a un punto, tenemos que decir es esta fórmula y así. O sea, habría que sabernos el nombre específico, o por ejemplo, sabernos el... No, porque fíjate que en la geometría analítica, por ejemplo, en las rectas en R2 o en los planos en R3, tenés 1000 nombres para la misma ecuación. Sí, eso es cierto. Hay algunos que le llaman ecuación general. Todas son ecuaciones generales. Pero una es vectorial, otra es paramétrica, otra, o sea... Parábola, bueno, le sin dice... embargo
Y sin embargo hay ecuaciones que se llaman ecuaciones generales. En libros yo lo he visto eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los nombres en particular. Ok. Por Claro, ejemplo, a mí me parece que está muy representativo el nombre de ecuación vectorial, pero las ecuaciones paramétricas también son en cuanto a vectores, o sea, también se podrían llamar paramétricas vectoriales. Y ya le inventé un nombre, porque ese nombre no aparece en el apunte nuestro en ningún lado. Sin embargo, también se le llama vectorial paramétrica. sí. ¿Me entienden lo que le digo? O sea, no nos vamos a estar volviendo locos con un nombre. Lo que queremos sí ver son los conceptos. Los conceptos. Bueno, eso es en cuanto al parcial de teoría. Martes que viene, 11 horas. Y tienen la generalidad ahí en el grupo de WhatsApp, pero ya le voy a mandar todo bien detallado, como hizo la ingeniera Silvia Sokolowski, que lo hace impecable. Y ahí les voy a mandar el Zoom para el parcial y todo, que casi seguro que es el mismo Zoom que ahora. Con respecto a eso, quiero comentarles que el que esté en el aula virtual y no esté durante los 20 minutos que dure el examen, durante la media hora que dure el examen, no esté en el Zoom, yo no le voy a corregir el parcial. Es decir, las condiciones mínimas del parcial son hacer el parcial en el aula virtual y estar en la sesión de Zoom con la cámara encendida. O sea, así como está mi compañera la Fer, así como está mi compañero el Fede, así como está mi compañero el Augusto. El martes que viene quiero a todo el mundo con cámara. Si alguien tiene problema de cámara, para eso tenemos un recuperatorio. No los estoy mandando a rendir el recuperatorio una semana antes del parcial, ¿eh? Estoy diciéndoles que si no tienen cámara, tienen que ver la posibilidad de arreglarlo. Bájense la aplicación esa que transforma el celular en una cámara para la compu y pongan el celular, o sea, tengan doble aparato ahí para estar en la sesión de Zoom. Organícense para tener las cosas bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, quiero que esa es una norma clarísima. Si en el recuperatorio todavía no tenés la cámara, hablamos de otro tema. Te tomo el parcial por WhatsApp, no sé, ya vemos. Ya vemos. Hacemos una videollamada de alguna forma, yo te tomo el parcial, no hay problema. Pero mañana, el que no tenga cámara, no le corrijo el parcial. Entonces ahora hablemos de otro tema. ¿Cómo estuvo el parcial de práctico ayer? ¿Cómo estuvieron primero? Los temas, ¿cómo estuvieron? ¿Estuvieron dentro de los temas que habíamos hablado, que habían hablado con el práctico, Sí, sí. o había De alguna hecho, cosa? hubo una pregunta medio teórica. Yo me equivoqué en esa por leer mal la respuesta, me equivoqué, me confundí hipérbola con parábola, que son más o menos iguales, Pero pero... hablemos primero del tema, hablemos de la primera de la pregunta y después vemos por qué te equivocaste. O sea, cuando uno sabe, seguro que se equivoca por apurado. Sí. O sea, esa es cuando no lees lo suficientemente tranquilo, que pueden ser muchas cosas, loco. O sea, vos por ahí venís medio jugado con el tiempo y lees y creíste que decía blanco y decía verde. Eso a veces también sucede. Pero, ¿por qué decís que era una pregunta un poco teórica, Augusto? ¿A qué te Porque, o referís? sea, nos daba la ecuación Sí, de una, si no recuerdo mal, era una hipérbola corrida, o sea, con el centro, no en el eje de coordenadas, no en el centro de origen, sí, y nos daba la ecuación, si no recuerdo mal, es la explícita. Y nos decía, es una ecuación de hipérbola paralelo al eje X con centro HK y así. Y yo, claro, es la en X, porque la estaba sobre el X, que es en sí. hipérbola. Si no recuerdo mal, ¿Y era así. por qué vos decís que era una pregunta más teórica? Porque no tenía números, porque tenía así, Claro, digamos, no, te decía, genérico. si es paralela a este X con este centro, si es paralela a este eje con este centro, y así. Yo me equivoqué ahí porque confundí hipérbola con parábola y puse la que no era, que era Sí, el de todas eje Y. formas te digo, no es difícil equivocarse, o sea, vuelta a vuelta, cuando yo estoy explicando también digo elipse y era hipérbola, ¿viste? O sea, vuelta a vuelta, o sea, uno tiende a equivocarse, lo que pasa es que en un examen eso es, digamos, que hace mucho daño. Bueno, los ejercicios que le tomaron estuvieron más o menos accesibles, estuvieron bien. Sí, tuvieron accesible. A ver, alguien que me diga en contrario, estamos conversando del tema hoy, o sea,
No estoy esperando que alguien me diga, sí, estuvo espectacularmente divino el parcial, porque a nadie le gusta un parcial de álgebra. Si te gusta el parcial de álgebra, hacete ver, porque realmente Bueno, tenés el gusto atrofiado. yo, por ejemplo, profe, en el ejercicio de planos quedé medio perdido. Ese Bueno. es el que más me costó. Che, Ramiro, ¿y lo tenés escrito al ejercicio? ¿Lo tenés, le hiciste una impresión de pantalla? Trata de hacerlo, míralo. Sí, Y lo tengo, me tengo que poner a hacerlo porque no me bueno, sale bien. pero esta es la idea. Cuando uno no puede hacer algo, después tranquilo, tenés que sentarte a hacerlo, y cuando vos te sientes a hacerlo y me digas, no me sale, escribime y yo te ayudo a hacerlo, o vemos por qué no te sale, porque el no me sale puede ser un montón de cosas. ¿Sí? Sí. Es distinto que yo te diga el martes que viene, primer tema, concepto de espacio vectorial, y vos me vas a decir, loco, pero si ese tema no entraba. Yo te voy a decir, ah, no, bueno, pero ustedes lo tenían que estudiar. A ese tipo de cosas me refiero. No salió algo que está a los valores de lejos de los temas del parcial. Siempre me gusta, y por favor no consideren que yo estoy evaluando al ingeniero Ugliarolo a través de ustedes, porque eso me parece horroroso. Los docentes nos evaluamos entre nosotros, no evaluamos docentes a través de alumnos. O sea, que ustedes reprueben todos o que ustedes aprueben todos, no quiere decir, no habla de la calidad de docente que es el ingeniero Ugliarolo. Yo la tengo muy clara esa. Hay grupos que reprueban todos, y no es porque el docente sea bueno o sea malo. Eso es un error conceptual de muchísima gente. Entre ellos, de nosotros los alumnos. Cuando yo soy alumno también digo, sí, pero ese tipo no me explicó nada, nos hizo pelota todo. ¿Es así o no la frase? Bueno, eso no es cierto. Porque a lo mejor el tema es muy difícil, a lo mejor el tema es muy complicado, y a lo mejor el 90% de los alumnos no estudiamos lo suficiente. Así que, en ese sentido, necesito que analicemos las cosas. O sea, quiero que, no sé, el Ramiro me diga, che, mira, la verdad que era re difícil el ejercicio. Bueno, me siento a hacerlo y vemos si me sale. No me sale, bueno, veamos cómo hacemos para que cuando tenga que recuperar ese tema, ya lo sepa, porque me van a tomar un ejercicio parecido. Nunca los recuperatorios se alejan mucho del parcial que tomamos los profes. De hecho, en la virtualidad, la lista de preguntas de los parciales ahí van a parar también los recuperatorios, o sea, el parcial y el recuperatorio salen de la misma bolsa de preguntas. No hay ninguna diferencia. En el teórico, en el práctico también calculo que debe ser lo mismo. No conozco la lista de ejercicios de álgebra de práctico, pero en todas las materias es lo mismo. En el parcial práctico el profe había dicho que no tomaba familia de rectas o familia de circunferencias. Franquito, no, sí, me nuevo. explico. Es más que nada una pregunta para los demás, para los compañeros, porque la última, esa tuve que tirarla un poquito al azar o medio de lo que tenía en la cabeza, porque yo creía que familia de rectas, o ahora me dio la duda, familia de rectas o familia de circunferencias, ¿cuál de los dos? El profe ha dicho que no tomaba, y eso me acuerdo, pero no me acuerdo cuál de los dos. No creo que familia de rectas te haya dicho que no. Claro, creo que era que no tomaba la familia de circunferencia, familia de rectas creo que sí lo tomaba. O sea, en el teórico familia de rectas y familia de rectas entra seguro, porque lo único que tenés que decir de la familia de rectas es que tienen una característica común, o son paralelas o son perpendiculares, o son paralelas a tal plano, o pasan por tal punto. O sea, el concepto de familia de rectas es muy básico, familia de plano. Ahora, familia de circunferencias no me suena como un tema para tomar. En el teórico no hay eso. Pero esa bueno, familia de circunferencia que había dicho el profe que no entraba esa parte. ¿Y en el parcial había una pregunta de eso, Franco? No, era familia de rectas. No, solo de Había un ejercicio sobre familia de rectas. Brenda, mándame un mensaje a mí de lo que necesites hablar con el ingeniero Ugliarolo y yo se lo transcribo, yo se lo paso. Lo único que tengo, estoy hablando con Brenda. Brenda, ¿estás? Yo tengo... Sí, profe. Ahí está.
Che, Brenda, yo lo único que tengo de él para pasarte, para darte a vos, es el correo electrónico. Pero mandame vos la pregunta que vos quieras y yo se la mando a él, instantáneamente me responde. No sé si será que está mal el mail o qué sé yo. No quiero entrar a formar parte de la comunicación. Hay muchos profes, gente, yo quiero comentarles que hay muchos profes que con esta virtualidad han cambiado mucho su forma de comunicarse con los alumnos, porque hay muchos alumnos que se han mal comportado con algunos profes. No sé si es el caso del ingeniero Ugliarolo, pero conozco varios profes que eran súper abiertos con sus alumnos y en esta virtualidad, ustedes disculpen, ¿no? Pero en esta virtualidad de mierda que nos ha tocado vivir en este año y medio, en estos casi 2 años, la verdad que algunos profes le han pasado feo. Hay unas profesoras de álgebra que el año pasado entraban así, gente cualquiera, a insultar y tenían unas groserías atroces para con ellas. Y eso a ningún profe nos gusta, pero no sé, me parece que, no sé si serán estas profes o cuál, o qué, pero me parece que las mujeres en ese sentido son como más sensibles. Discúlpenme la cuestión de género, ¿no? Que por ahí se malinterpreta. Pero a estas 2 profes que le hicieron eso, les cayó muy mal. Entonces, por ahí algunos profes han cortado la relación con los alumnos. No sé si es justificado o no, no sé si el ingeniero Ugliarolo es de esto, pero vos, Brenda, mándame a mí el mensaje y yo se lo paso así, derecho. Bueno, profe, se lo mando por WhatsApp. Claro, privado. mándamelo por WhatsApp y yo se lo mando a él por WhatsApp. Dale. Listo, gracias. Cualquier drama que tengan de eso se comunican conmigo. Y en el práctico, ¿hubo alguien o alguno con problemas de comunicación de algún tipo, con la sesión de Zoom, con la entrada al aula virtual? ¿Alguno de ustedes tuvo algún problema de ese tipo? En un principio todos habíamos como saturado el autogestión 4, pero después alguien pudo pasar el link al Zoom, así que todo estuvo más o menos bien. Bien. Bueno, eso, lo de la saturación de las comunicaciones, eso a veces no lo podés manejar. Mira, nosotros el año pasado tomamos unos parciales de 260 alumnos con Zoom y funcionaron perfecto. Y después, como a los 15, 20 días, tomamos un parcial de 110 y se cayó la plataforma. Y eran menos de la mitad. O sea, a veces es como están las otras comunicaciones, ¿viste? No es solamente la nuestra. Pero si no tuvieron más problemas, eso la verdad que eso no me deja muy tranquilo. De todas formas, yo les comento que si el martes que viene llega a haber algún problema de algo, lo vamos a solucionar. Ustedes no se van a quedar sin parcial de teoría, ni mucho menos. O sea, estamos para solucionar cosas. Y si yo le tengo que estar tomando de a uno por uno, se los voy a tomar de a uno el parcial. Van a hacer una fila larga, se van a sentar al frente mío y me van a tener toda la paciencia del mundo y le voy a hacer 3, 4 preguntas a cada uno. Y cuando yo entienda que el Augusto sabe lo suficiente, lo apruebo. Y si el Augusto no sabe lo suficiente, le encajo un 2. Y que siga el que viene, porque es la forma. O sea, no tenemos formas digitales de hacerlo porque tenemos mucho lío, porque lo solucionamos de otra forma. Se aprobaba con 7, Ramiro, sí. Siempre pongo la nota, yo, o sea, yo le pongo 2, 3, 5, 6, lo que sea, pero se aprueba con 7. Yo tengo una duda también con el último que tenía Franco. Ese como que me costó hacerlo y también me lo tiré al azar, porque más o menos, o sea, yo lo intenté resolver como una familia de plano, pero claro, decían la ordenada 6. Yo estaba muy acostumbrado a hacerlo con familia de plano, pero con una ecuación del plano, y decía ordenada 6. Serían los puntos 0, 6, ahí, y lo tengo que reemplazar en la familia. Claro. Sí. Porque son todos. No, sí, Augusto, es así. Ramiro, no. El teórico no se regulariza. O vos me estás hablando del práctico. Esto de lo que me decís los parciales con 6, los parciales con 7. A ver, los parciales con 6 regularizas, con 7 promocionás el práctico. El teórico, con 7 aprobás el teórico, con 7 aprobás el teórico. Si no lo aprobás el teórico, no importa, tenés que ir a rendirlo. No se regulariza el teórico. Claro, rindo final de teórico, ¿no?
Claro, claro. Si te saca 2 7 si te saca 7 de promedio, con ninguna nota menor que 6, ¿no? Con ninguna nota menor, sí, con ninguna nota menor que 6. Si te saca 7, promocionas el práctico y después venía a rendir teórico. Listo. Sí, 0,6. No, porque Sí, yo ya así la intenté, o sea, sacando la constante K, que es reemplazando obviamente las X y la Y con 0 o 6, dependiendo de cuál es la variable, y ahí saqué K. sí. Cuando lo intenté resolver, claro, me dio un número no muy distinto, dije, estaba muy ¿Quieren, apurado con el tiempo y tiré más o menos ¿por qué cerca. no lo conversan? ¿Por qué no lo conversan el lunes que viene con el ingeniero Bulero? Claro. Hay que empezar a aprender a poner la cara también, gente. O sea, pidan explicaciones con las palabras como corresponde y chao. Eso tiene que ser así. No tiene por qué ser de otra forma. No tiene por qué ser de otra forma. Pero los problemas más graves de los parciales de estos tiempos no son los parciales, los problemas graves son las comunicaciones. Yo tengo 3 alumnos que rindieron el práctico ayer y que estaban en el aula virtual y no estaban en el Zoom. 3. A esos 3 alumnos no le vamos a corregir el parcial hasta no ver qué pasa. Porque en realidad las condiciones son para todos iguales. No es para unos sí, para otros no. Y en el teórico es exactamente lo mismo. O están todos, o están todo el tiempo en el Zoom, todo el tiempo que están durante el examen del aula virtual, o no le voy a corregir el examen. El examen se los corrijo yo, o sea, el examen tiene una parte de corrección automática, que es la parte de las preguntas con opciones, y la parte de desarrollo lo tengo que leer yo. Entonces, no sé, veo el examen de la FER, no la veo a la FER en ningún lado en las fotitos que saco en las impresiones de pantalla que hago, porque para eso hago impresiones de pantalla, y no la veo por ningún lado, y entonces le digo a la FER, te sacaste un 1. Chau. O sea, ni te lo corrijo. Entonces la FER me va a decir, no, lo que pasa es que tuve un problema en el Zoom, y yo qué te dije del Zoom, ¿te acuerdas? Bien, encontró el error. Listo, perfecto. Gente, con respecto a las comunicaciones, eso. Con respecto a, fíjense, voy a decir la mayoría, no sé si todos, pero sí, la mayoría tiene al revés puesto. Hay que tener apellido, nombre y legajo para este examen de álgebra. No, perdón, primero vamos a poner el legajo. Hay que poner legajo, apellido y nombre, así era, disculpen. Legajo, apellido y nombre, porque por ahí, supónete, fíjate, a ver qué te puedo decir. ¿Cuál te puedo decir? Fíjate, no, claro, la mayoría entra bien. Pero por ejemplo, mira el Fede, Federico Agustín Miso, pero no le veo el legajo. Entonces, ahora está, Fede, ahora está bárbaro. Entonces, 89.542, para las clases está bueno que diga Federico, porque yo entonces me relaciono con él vía el nombre, pero está bueno para el parcial tener el legajo y su apellido. Entonces, no sé, la Vale Pascuti, le falta el apellido, le falta el legajo y ya tendría que dar vuelta el apellido. El Dani Reynoso está bárbaro. Apellido, perdón, legajo, apellido, Dani, bárbaro. ¿Entienden cómo viene la mano? Si tenés doble apellido, tiene que figurar el doble apellido también. Eso es como sale en tu autogestión. Hay algunas otras cuestiones hay algunos que sí entra todo. Por ejemplo, mira, el Salvador Daguero entra nombre, apellido y legajo, todo junto. Pero es preferible tener primero el legajo por las dudas. Por las dudas. Entonces, yo como controlo que, no sé, que el Franquito Marín estuvo en el parcial I, porque cada 3 minutos, cada 5 minutos en el parcial hago una vuelta de impresiones de pantalla. Y tengo todas las pantallas ahí, entonces cuando empiezo a corregir el parcial de Franco,
digo Marín, a ver quién es Marín, y acá está. Ah, bueno, está. Listo. Entonces, si estuvo, estuvo. Ahora, no estar es un problema. No estar es un problema. Así que pongamos atención a esas cosas, porque no, en esta cátedra sí nos fijamos bastante eso, ¿sí? Son condiciones del parcial. Por ahí otra cátedra no. Por ahí otra cátedra de decir, bueno, hacen lo del aula virtual y alcanza, después hacen un coloquio a fin de año. Acá no hay nada de todo eso, ¿eh? O sea, lo que te saqué en los parciales es. ¿Estamos de acuerdo, gente? Había alguien que me dijo que no podía rendir el martes a las 11. Y yo no me acuerdo. Sí, Augusto, ¿necesitas algo? ¿Te había levantado la mano? Ah, era una duda, a ver si lo entiendo bien. Porque Sí, tengo Augusto, entendido vos tenés que interrumpirme cuando ok. quieras, porque a veces levantas la mano y no te doy un gramo de bola, perdón. Ah, Perdón. ok. Yo tengo una duda con el tema de, bueno, familia de rectas, porque tengo entendido que un lugar geométrico tiene dos condiciones, que todo punto de la ecuación cumpla con esa ecuación y que todo punto que cumple con esa ecuación pertenece a la figura. La familia de rectas o la familia de planos son aquellos planos que cumplen con una sola condición. No. No. Familia de rectas, de plano, de circunferencia o tu familia son los elementos que tienen condiciones comunes. Por ejemplo, una recta y otra que son paralelas, el paralelismo entre rectas tiene un montón de condiciones, pero un par de rectas paralelas El mismo ángulo. forman Sería. parte de una familia de rectas, pero no es que tengan esa condición, tienen un montón de condiciones para ser paralelas. Entonces, por ejemplo, el haz de rectas que pasa por un punto en el plano tiene una sola condición, pasar por ese punto. Claro. Pero no es que se defina la familia en función de condiciones. La palabra familia de rectas, de planos, de circunferencia o de lo que vos quieras, son los que tienen una característica común con respecto a otro elemento que forma parte de la misma familia. ¿Eh? Claro. Entonces serían Esa es todos la elementos. situación real. Pero depende de qué estemos hablando, son las cantidades de condiciones. Lo que pasa es que no hay más, en el plano no hay más que dos condiciones, digamos, para rectas paralelas, tienen igual vector de dirección, pero el vector de dirección igual quiere decir que tienen las dos componentes, ahí tienen las dos condiciones. Claro. Entonces, la parte de familia no vincula las condiciones de paralelismo, perpendicularidad o que pase por un punto. Lean el concepto de familia, está como muy claro. No, claro, No se por eso compliquen porque dice, no es difícil ese concepto. claro, porque acá dice que era la totalidad de las rectas que satisfacen una única condición geométrica que se llama familia o hasta rectas. O así lo tengo como escrito. Bueno. Piensen en que la familia de curvas o de rectas o de planos o de lo que sea es el grupo, el conjunto de elementos, de esos elementos que cumplen la condición de tener una característica común con otros. Es más o menos el concepto, ¿viste cuando a veces hablamos del concepto de vector? Que ustedes en álgebra me dicen, un vector es un segmento orientado que tiene dos componentes o tres componentes, depende del espacio vector. Eso no es un segmento orientado. Ese es el concepto de vector para la física. Pero el álgebra tiene como concepto de vector otro elemento, otra forma mucho más generalista, porque la matemática tiene eso, generaliza cosas. El vector es un elemento que tiene características comunes con otro que también se llama vector. Por ejemplo, todos los hombres que están en esta reunión, todos los varones que están en esta reunión, para mí son un tipo de vectores. Y las mujeres son otro tipo de vectores, porque tienen características diferentes en algunas cosas. En otras cosas, todos son vectores del mismo tipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vos vas a votar y tenés los mismos derechos de si sos hombre o si sos mujer, para las elecciones. Entonces todos forman parte del mismo espacio vectorial ahí. Pero los cromosomas dicen que biológicamente somos vectores de distintos espacios vectoriales. ¿Por qué pongo estos ejemplos, gente? Porque no quiero entrar a discutir cuestiones de género y de sexo y todo eso, ¿eh? No, al contrario.
Ustedes han visto siempre que yo trato de que nos pongamos de acuerdo, no de que discutamos. Pero sí hay que ver con qué elementos defino a la familia de rectas, a los vectores, a los espacios vectoriales. Las matemáticas, en ese sentido, gracias Fer, esa es la idea que yo tengo, que ustedes pongan familia de rectas, de plano, de lo que quieran. Fíjense, gente, esto que puso la Fer ahí en el chat. La matemática es súper exacta, es impecable, es perfecta en casi todo. Hay algunas cosas que no tanto. Pero las que no son perfectas y las adecuamos cuando usamos en física, en estadística, en química, en biología, en las disciplinas que ustedes tienen de su carrera. La matemática discreta también tiene un montón de adecuaciones matemáticas a la especialidad. ¿Sí? Muy bien. Yo no creo que tenga que comentarles más nada en general, pero sí estoy abierto a preguntas que ustedes quieran. Sí, escucho. ¿Podría explicar la familia de rectas que pasan por la intersección de otras dos rectas dadas? Que no le pude terminar de entender muy bien. Bueno. Vos tenés dos rectas que se cruzan en un punto. Estamos hablando de R2 o de R3, de cualquiera de los dos espacios vectoriales. O sea, tenés dos rectas que se cruzan, que se intersecan. La intersección de dos rectas, sin importar en qué espacio vectorial estemos hablando, es un punto. Ese punto, si estamos en R2, va a tener dos coordenadas, y ese punto, si estamos en R3, va a tener tres coordenadas. Pero es un punto, nada más. La familia de rectas que pasa por ese punto tiene cualquier pendiente, pero pasa por ese punto. O sea, las coordenadas de ese punto verifican todas las rectas de esa familia. Ahora, si ustedes toman el haz de rectas que pasa por un punto en R2 y trazan todas las rectas, forman una como si fueran los rayos de una bicicleta. ¿Sí? Los rayos de una bicicleta que pasan por el eje serían todas las rectas en R2. Pero en R3, las rectas que pasan por un punto forman como si fueran, yo le voy a decir esa semilla de los panaderos, no sé si ustedes han visto, que son un palito y una bolita blanca, que vos lo soplas y se vuelan todas las semillas. No sé, en mi casa cuando éramos chiquitos le decíamos panaderos, pero no sé cómo se llama. Bueno, son como unos pompones así que cuando están maduras vos las soplas y se desparraman todos. Bueno, ese sería el ejemplo geométrico de rectas en R3 que pasan por un punto. Pero para decirlo más difícil, yo digo rectas, familia de rectas, que pasan por la intersección de otras dos rectas. Lo que pasa es que eso es la forma de enunciar un problema geométrico del práctico. Porque vos tenés dos rectas que se cruzan y determinan un punto. Y por ese punto trazo todo el haz de rectas. ¿Más o menos valen? ¿O no? Para Augusto, dame un segundo. ¿Valen? ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. La idea es geométrica de eso. Ah, Valentina tiene razón. Diente de león, le dice también. Sí. Pero entienden el ejemplo. Esa es la idea que tienen que tener ustedes. Siempre, en R2 o en R3, dos rectas se cruzan determinando un punto. Porque hay que tener cuidado porque el punto en R2 es como la recta en R3. Cuando en R2 se cruzan dos rectas, determinan un punto, pero cuando en R3 se cruzan dos planos, determinan una recta. Y por esa recta pasan infinitos planos. Eso es como las hojas de un libro. Cuando yo tengo un libro y lo abro, el lomo del libro, el lomo, ¿sí? O sea, donde están agarradas todas las hojas, eso sería la recta de unión de todos los planos de las hojas. Entonces, por una recta pasan infinitos planos. También por un punto pasan infinitos planos, pero ese concepto no está en la geometría analítica.
¿Más o menos? Entonces ahora, si la Valentina no entendió la parte analítica, o sea, la parte de ecuaciones de eso, bueno, me va a mandar un mensaje que diga, che, profe, la verdad que tu explicación estuvo espectacular, pero yo entendí la mitad o menos, porque entendí la parte de dibujito, pero la parte de ecuaciones no. Bueno, y analizaremos entonces la parte de ecuaciones. Recuerden que la geometría tiene dos partes, el gráfico y lo analítico. Por eso a veces da tanto trabajo hacer un problema de física, porque a ustedes les cuesta graficar el problema. Y cuando digo ustedes, gente, no me malinterpreten, no quiero decir ustedes que son medio bodoques, no. Digo ustedes porque a veces uno se niega a dibujar. Fíjate el profe de física, vos le decía a cualquier profe de física, profe, explíqueme un problema, mire, se lo leo. Y le empezaba a leer y el tipo ya empieza a hacer un dibujito. Porque todos los profes de física dibujamos primero para poner los datos. No sacamos los datos del enunciado, sacamos del dibujito. Decía Newton, decía que si uno no es capaz de dibujar un diagrama de cuerpo libre, no puede entender lo que es la dinámica. Mirá si es importante el diagrama de cuerpo libre. Y por ahí uno lo estudia de memoria y dice, no, el diagrama de cuerpo libre indica todas las fuerzas en la dirección del movimiento. No hay que saberlo de memoria, tenés que poder hacerlo. También es cierto por ahí que si te salen 2 o 3 problemas sin hacer el diagrama de cuerpo libre, uno empieza a decir, me va a salir siempre. Y no es cierto. No sé si ustedes ya están viendo en física colisiones en 2 direcciones, en 2 dimensiones, perdón. Pero los choques en 2 dimensiones, sin el diagrama de cuerpo libre, son un verdadero lío. Bueno. Piensen en eso, piensen en la importancia de la geometría. Augusto, perdón. Entonces podría decirse que la ecuación, o sea, las familias de rectas que pasan por un punto serían como rectas concurrentes, porque tengo que entender que las rectas concurrentes son todas las que pasan por un mismo punto. O sea, tienen distintas lo que pasa es que el concepto de concurrencia es precisamente pasar por un punto. Es lo mismo que las rectas concurrentes, que las direcciones concurrentes de 2 vectores concurrentes para hacer la composición y todo eso. ¿Sí? O sea, la concurrencia es eso. La concurrencia es que todo vaya a parar a un solo punto. No, vos decís, pero en este caso no entendí muy bien qué quiere decir, pero en este caso no se conoce el punto de intersección. Cuando tenés la suma de vectores, no sé con quién estoy hablando también del tema este que plantea en el chat. No, profe, que creo que la familia que pasa por la intersección de 2 rectas, la particularidad es que no se conoce cuál es el punto de intersección de esas rectas. Pero negra, podés calcularlo si tenés las ecuaciones de 2 rectas. No, claro, pero digo que eso podría ser como la diferencia entre las rectas concurrentes, que ahí sí se conoce. Bien, listo. Sí, puede ser. Me parece que está como posible el tema. Lo que pasa es que ustedes todavía no alcanzan a ver el tema saliéndose de los ejercicios. Eso es una cosa que uno lo puede hacer recién cuando lo ve de otra forma la materia. Yo no digo que... creo que ese es un grado de maduración de la materia. Vos hoy sabés álgebra para el práctico y sabés álgebra para el teórico. Y después de que pase un tiempo y seguís estudiando algunas cosas que te hacen falta para otras materias, recién es empezar a entender que, mira vos lo que me quiso decir en aquel momento con tal cosa. A veces hace falta un grado de maduración de los temas, que obviamente, de la forma que vemos la materia nosotros, la maduración llega mucho después porque vamos muy rápido. No sé si ustedes alguna vez hicieron un curso de verano con nosotros en la facu. Los cursos de verano son para recursantes de análisis 1 y 2, álgebra, y me parece que hubo de física este año también, pero no me acuerdo. Con eso evitas la recursada, tengo entendido, ¿no? O sea, volver a hacer material. No. Una cosa son los cursos intensivos de recursado que son de marzo a julio o de agosto a octubre, de agosto a noviembre, y otra cosa son los cursos de verano
que son la última semana de enero y todo el mes de febrero. Y son todos los días 4 horas. Ah, no sabe cómo vamos, no te imaginas. Pero no te imaginas. A las rechapas. Y además, te exige el miércoles saber lo que dimos el lunes. O sea, por eso es para gente que tiene una base importante en la materia. No podés empezar de cero ahí. Y es todos los días 4 horas. Además es muy demandante para los profes también, ¿no? Para los profes terminas hecho un bollo. El viernes sin garganta, por supuesto. Pero bueno, son ofertas académicas. La Facu tiene. Esos cursos empezamos a darlo hace 3 años con el licenciado Quintero, con Dante Quintero, con el profe de análisis, del apunte del teórico y del práctico de análisis 1. Él y yo dimos el primero. Teníamos casi 350 alumnos entre los dos, y hoy este año hubo casi 2000 alumnos en 3 años de curso de verano. Es realmente una oferta académica importantísima, me parece, para la universidad, me parece. Ustedes pueden encontrar distintas opiniones al respecto, pero para el alumno que se quedó libre es muy bueno porque no pierde el año con eso. O sea, vos te quedaste libre en álgebra y haces el curso de verano de álgebra y no solamente no quedas libre, podés promocionarlo. Así que es interesante, es importante, me parece. Pero bueno. Una profe la da anual como curso de... bueno, Fer, pero... lo que pasa es que hay profes que vamos más rápido y hay profes que van más despacio. No sé cómo decirlo eso. Yo prefiero contarles a ustedes los temas más, así como más puntuales y más que van armando la materia y las cosas. No, por eso. Y las cosas más de detalle, estudienlas ustedes, las apunten, loco, por eso tienen apuntes oficiales. O sea, ustedes saben leer. El problema es que por ahí, cuando uno no tiene la dinámica de la materia, no alcanza a entender qué tema es importante y qué tema no es importante. Por ejemplo, esto que se están haciendo un bollo ustedes con la familia de rectas, de curvas, de circunferencias. Es un tema de relleno eso. Ahora, si no sabes la ecuación vectorial de la recta, o no sabes por qué la ecuación paramétrica se llaman paramétricas, Porque contiene el parámetro, que es lambda. no, bueno, por eso. O me decís que el determinante de una matriz es el valor intrínseco que relaciona, ¿viste? Lo del valor intrínseco me mata, me da ganas de comerme el parcial, aunque sea virtual, ¿viste? De masticar la pantalla. ¿Pero por qué? No por ustedes, no por el alumno, sino porque quiere decir que yo no le he logrado meter en la cabeza la importancia del tema. Esto no es el primario o el secundario que yo te tengo que dar todo para tomártelo. ¿Cuántas veces en el cole vos decís, pero si ese tema no me lo dieron, no me lo van a tomar? Acá es el mismo chiste, va a ver cómo te va. Acá te tomo todo. O sea, si no te lo di, problema tuyo. Problema tuyo. Entonces, hay que tener cuidado con las cosas como uno las estudia. Y hay cosas... A mí me parece que álgebra tiene una dificultad enorme, que es que uno no alcanza a darse cuenta qué cosas son las importantes y qué cosas son las de relleno. Geometría analítica más todavía. Está bien, vos sabés que la definición de circunferencia te la voy a preguntar de alguna forma. Pero a lo mejor, fíjate, no están los conceptos de los números, los que valen la excentricidad de todas las cónicas. Y sin embargo, sabiendo el número que tiene como excentricidad tal curva, vos podés saber si es una hipérbola, una parábola, una elipse. Mirá qué loco, ¿no? Y en el apunte no está como cosa importante. Y a mí me parece que es importantísimo. Y no es la cuestión de que yo te lo vaya a preguntar solamente, es la cuestión de que a vos te sirve. Porque vas a necesitar un día cómo está representada tal curva y vas a poder calcular su excentricidad y entonces te vas a acordar que con ese concepto podés saber de qué curva estás hablando. No digo que te acuerdes la fórmula, digo que te acuerdes el concepto. No estoy pretendiendo que te acuerdes para nada la fórmula. Muy bien. Gente, toda la semana estoy para que ustedes me pregunten todo lo que quieran.
hasta el lunes a la tarde. El lunes a la noche ya no. O sea, no me maten la pregunta el lunes a la noche porque no, ya no corresponde. Pero hasta el lunes a la tarde me pueden preguntar todo lo que quieran. Cuando se sientan a estudiar, recuerden que no hay preguntas lo suficientemente tontas como para no hacerlas. Al contrario, tenemos que tener la apertura para hacer las preguntas. O sea, la habilidad para hacer las preguntas. Si el profe te da la posibilidad. Ahora, si yo te estoy diciendo, escríbeme y mándame las preguntas, hazlo. Para eso estamos. ¿De acuerdo, gente? Profe, entonces, ahí me confundí, o sea, tenemos que estar en lo que es para nosotros lo más importante, todo lo que es plano, recto y circunferencia. Vos tenés que Ahí no saber me- todo. Vos tenés que saber bien. todo. Yo te dije lo que yo te explico en la clase, lo que conmigo conversás en la clase. Claro, porque me acuerdo que- Cuando vimos familia de recta, familia de plano y todo eso, yo te dije, miren, la familia de algo es cuando tienen un elemento en común con otros elementos del mismo tipo. Por eso no hay familia de rectas paralelas a planos, porque la recta y los planos no son elementos comparables. claro, porque No hay familias entre elipses e hipérbolas, porque no son comparables. Ahora, hay familias de rectas paralelas, de rectas perpendiculares, de planos paralelos, de planos perpendiculares. claro, lo único que comparten las cónicas, entre comillas, similar, es que tienen lado recto, un foco vértice, lado recto, lo único Bueno, que comparten. pero es que ese es el concepto, es un concepto que no depende de la cónica, es un concepto que Claro. depende del concepto, o sea, de ese elemento. A las elipses también se les llama diámetro principal y diámetro secundario. Y sin embargo, cuando vos estás estudiando una circunferencia, te dice que todos los diámetros son iguales. Entonces la palabra diámetro hay que tener cuidado donde uno la usa. Porque en la circunferencia es constante y en la elipse no. Claro. ¿Me entienden? O sea, gente, pero ustedes no tienen que hacerse problema por esas cosas, porque pensando un poco te tenés que dar cuenta. Pensando un poco te tenés que dar cuenta. Ustedes estudien, porque la base del pensamiento es el estudio. O sea, uno no puede hablar de geometría analítica si no tiene una idea de qué es una elipse, una circunferencia, una hipérbola, cuáles son no sé, las asíntotas de la hipérbola. Esa es la parte fea. Hipérbola es difícil, es fea, es horrorosa. No sé, a mí me parece que es la peor de todas. Y por ahí me han dicho algunos compañeros, no, es que me han dicho, mira, hipérbola yo la estudié así, mira, y la verdad que no me parece difícil. Hay otra gente que no le gusta la parábola. Está bien. A mí lo que no me gusta de parábola es que uno la generaliza mucho acá en álgebra con la de análisis. Entonces, vos empezás a decir cuántos tipos de parábola hay, cómo pueden ser los ejes de la parábola, o sea, cómo pueden ser las directrices de la parábola, y te dicen, y la parábola tiene que ser a eje tanto y a eje tanto. No te hablo del eje de la parábola, te hablo de la directriz de la parábola. Porque la directriz es perpendicular al eje. El eje es en análisis 1. En álgebra, en geometría analítica, en realidad, trabajamos con la directriz, que es otra recta de la parábola, no es el eje. Pero como uno viene copado con la parábola de segundo grado, por eso por ahí a veces le erra. ¿Entendés? O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso tienen tiempo para pensar, no se atacan. Muy bien. Viendo que necesitamos más horas de estudio, ¿sí? Creo que necesitamos más horas de estudio. Nos tomemos esta semana para estudiar teórico de álgebra, ¿sí? Que por eso los pusimos separados. Por eso el práctico y el teórico están separados. Por eso el práctico está primero a disgusto de todos los profes viejos de álgebra, que dicen que primero tiene que estar el teórico y después el práctico. Yo creo que no. Creo que tiene que estar primero el práctico. Por eso en esta cátedra con el ingeniero Bugliarolo hacemos eso. Así que viene por ahí la forma de trabajo de este equipo, de la ABUR. Profe de práctico, ustedes y yo. Muy bien. Damas y caballeros, como siempre, un enorme placer. Estudien tranquilos, pero estudien. ¿Sí? Hay que ponerle pila a esto. Y nos vemos, sí, el martes un ratito antes de las 11. Tengan una lapicera y un papelito al lado para hacer algún garabateo de alguna cosa, que tengan que salir de la duda. El documento, un documento con fotos. Si hay alguien que no tiene el DNI,
que sea un carnet de conducir o algo, un documento que tenga tu foto, ¿sí? Y bueno, ténganlo ahí al lado porque habitualmente hacemos un pedido así de certificaciones con documentos. Ayer rindieron 180, 170, 180 personas, me decía el ingeniero Bulero, muchísimo, ¿no? Bueno, está bueno eso también, ¿sí? Muy bien, gente. Nos vemos, que anden muy bien, nos vemos el martes, como dice el Fer, nos vemos el martes a las 11. No, profe, cuídate. Chau, chau, chau. No, profe.